Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Listos? ¿Trajo Biblia? A ver. Pero propia no se vale compartir, no se crea. Bueno, es un buen hábito traer nuestra Biblia, ¿no? Para asegurarnos de que lo que leemos, pues sí está escrito ahí, ¿sí? ¿Le parece si antes oran por mí, yo oro por ustedes y le pedimos al Señor que nos ayude con esto, ¿sí? Señor, te doy muchas gracias esta tarde. De nuevo estamos agradecidos, Señor. Vamos a abrir tu palabra. Lo más importante, Señor, que tenemos para escuchar, para saber, para entender, para vivir es tu palabra, Señor. Y lo más necesario que tenemos es tu vida en nosotros, Señor. Necesitamos que tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros nos abra el entendimiento, que podamos conscientemente preparar nuestra mente, todo nuestro ser, todo lo que somos, Señor, para escuchar tu palabra, para entenderla, para tratar de bajarla a nuestro corazón, Señor, y con premeditación, Señor, buscar cómo aplicarla a nuestra vida, Señor. Claro, con la ayuda de tu Espíritu Santo, pero por favor, ayúdame, Señor, a transmitir estas verdades. Quiero hacerlo con temor, con temblor, quiero hacerlo, Señor, con la conciencia, Señor, que de cada palabra daremos cuenta. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, y tú recibe la gloria y el honor por siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy le titulé El Dios que se hizo siervo. Muy sencillo, Filipenses capítulo 2, del verso 1 al 16. La realidad es que no vamos a estudiar verso por verso, pero para darle contexto a este tema, pues quizá vamos a leer de paso casi todos los textos. El asunto es que usted en casita pueda ubicar y leer y meditar y escudriñar mucho más de lo que podamos comentar aquí en una hora, y seguramente me va a faltar muchísimo. Hay mucha riqueza aquí en este capítulo. Bien, es Filipenses capítulo 2, del verso 1 al 16. Ahí vamos a estar yendo. No lo vamos a leer ahorita hasta que iniciemos y nos vamos a ir saltando entre líneas. Bueno, Pablo, esta carta se escribió más o menos en el 60 al 62 después de Cristo. Para esto, pues ya Pablo estaba encarcelado, se cree que estaba encarcelado en Roma y pues ya había hecho sus viajes misioneros. En el segundo viaje misionero de Pablo, se cree que fue cuando fundó la iglesia ahí en Filipos, cuando cruzó de Troas, si mal no recuerdo, de Troas hacia un puerto, creo que se llama Neápolis, y ese puerto de ahí a un ladito está Filipos. Y justamente esta ciudad estaba en la región de Macedonia, que ahorita es Grecia. Esa fue la primera congregación en Europa fundada por Pablo, por la predicación del apóstol Pablo. Eso usted lo puede encontrar en Hechos capítulo 16. Y bueno, ¿cuál era el contexto? ¿Qué más pasaba aquí alrededor de los hermanos filipenses? Bueno, esta iglesia fue conocida particularmente porque fue generosa, porque ayudó en la economía de los viajes de Pablo. ¿Se acuerdan a quién envió? A Epafrodito y también a Timoteo. Ellos fueron y salieron de esta congregación. Bueno, Epafrodito salió de esta congregación y enfermó, casi muere por ir a llevarle una ofrenda, un apoyo por parte de esta congregación. Entonces, en el corazón de Pablo, la verdad es que los hermanos de Filipenses eran bien buena onda. Eran muy amados por Pablo.
De hecho, a ellos yo creo que no hay reprensiones fuertes para ellos en toda la carta. No eran como los de Corintio, ¿no? Esos parecían a los de La Paz, ¿no? Bueno, el asunto es que enfrentaban ellos. ¿La tenían fácil? No, los filipenses enfrentaban oposición externa y persecución desde que se fundó la iglesia, porque también había judaizantes, había gnósticos, judaizantes que los llevaban al legalismo y gnósticos a falsas enseñanzas. Filipo, esta ciudad se encontraba en medio, escuche bien, esto es bien importante para entender más o menos el contexto, en una cultura de estatus, de honor, de orgullo nacional y militar. Realmente se le conocía como la mini Roma. Era una ciudad más o menos a 18 kilómetros del puerto importante que era Neápolis, que era un puerto muy próspero. También la mini Roma o Filipos, esta ciudad fundada por Felipe, fue un conquistador también, un general, y fue muy importante militarmente. Y pues por eso le ponen el nombre a esta ciudad. La base o el sustento, repito, de esta ciudad era el honor, el estatus, el orgullo nacional y militar, la prosperidad económica. Ahí es donde estaban los ojos de las personas, del pueblo, el orgullo de la ciudadanía de ser una ciudad tan importante y con tanto prestigio. De hecho, la historia dice que ahí se iban y se retiraban los generales, los de los mejores rangos del Imperio Romano, se retiraban ahí. Es como venirse a La Paz, pues, a retirarse. Y bueno, ¿qué otra cosa pasaba por ahí por Filipos, que era muy importante? Bueno, pues por ahí pasaba la famosa vía Egnatia, y esa era un camino pues como de 6 metros de ancho, pero era como una carretera transpeninsular que cruzaba por varias regiones importantes, desde Turquía actualmente hasta Albania o Albania a Turquía, y pasaba por esta era una ruta comercial muy importante y obviamente militar, se usaba principalmente, se empezó a usar para eso. Conectaba Roma con Asia, con Albania y Estambul, ¿no? Al final, Albania y Estambul. Entonces eran los extremos, más o menos como de aquí a Tijuana, era más o menos la distancia de esa vía. Y bueno, ¿qué pasaba en esa vía? Pues había comercio, había viajes, había predicadores, había asaltantes, había de todo, como en la vía de San Lucas, así, la transpeninsular, ¿no? El asunto, hermanos, es para que vayamos entendiendo qué pasaba ahí. Otra vez, la mentalidad era económica, se buscaba eso. Y parte del propósito por el cual Pablo envía esta carta a los hermanos cuando está preso es gratitud hacia los filipenses, gratitud a Dios por la vida de los filipenses, pero también el propósito era animarlos a vivir, escuche bien, en gozo y en gratitud en medio del sufrimiento, en medio de la oposición. También parte del propósito de la carta era un llamado a vivir en humildad y unidad. Y vaya rescatando estos conceptos porque son importantes en el contexto en el que estaban viviendo, igual que nosotros. Era advertirles contra falsas doctrinas y finalmente les anima y les exhorta a seguir el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Él mismo, dice Pablo, y de otros hermanos como Epafrodito, Timoteo y otros hermanos ahí conocidos en esa congregación. Y empieza por tanto en el verso 1, sí lo tienes ahí, ¿verdad? Por tanto. ¿Qué hay antes del por tanto? Bueno, pues el capítulo 1, ¿verdad? El por tanto, lo que antecede es esto, es que Pablo y Timoteo se presentan, en este caso Pablo y Timoteo, se presentan a los hermanos como siervos. Hermanos, siervos no es un lugar, eso no es una posición de honor. Por favor,
quitémonos del corazón eso. Escuchen, hermano. Hay un error en el mundo cristiano donde no, es que el gran siervo de Dios. ¿Sabes que es una contrariedad eso? Hasta gramaticalmente. O sea, ¿cómo? El gran esclavo, o sea, ¿quién está orgulloso de ser esclavo? Bueno, solamente de Cristo, sí, obviamente. Pero lo que está diciendo es el más pequeño, el más insignificante. Ese es un siervo, ese era un esclavo. Ese era el concepto en el tiempo del Señor Jesús, en el tiempo de Pablo. Entonces dice Pablo y Timoteo, fíjense, siervos, dice, así se presenta. No, escuchen, Pablo no se presenta nunca con títulos que tenía en el pasado. Obviamente sí con el ministerio del apostolado y en unas ocasiones, en algunas cartas dice, siervo y apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Enviado. Entonces significaba que Pablo les estaba diciendo antes de este por tanto, que todo lo que él hacía y Timoteo para el Señor y para los hermanos era sin méritos y se dirigía a ¿quiénes? ¿A los de enfrente? No, a los santos. ¿A quién es esta carta? A los santos, a los apartados para uso exclusivo del Señor. Y les dice, les recuerdo, así parafraseando, en el capítulo 1 les dice Pablo, les recuerdo con tanto amor y están presentes en mis oraciones y mi deseo, dice Pablo, le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente. Fíjense la oración de Pablo, hermanos. Estamos aquí, le dice, mi oración, dice, le doy gracias a Dios, pero mi oración es que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente y lo puedan discernir. César nos enseñaba el viernes que la parte fina del discernimiento no es diferenciar entre el bien y el mal, entre blanco y negro, ¿verdad? Sino ver lo que es casi bueno, así lo decías, ¿no, César? Casi bueno, mezclado, diluido con verdad, pues sí tiene de Dios, tiene cosas muy buenas, no está tan mal, pasa. ¿Has pensado así alguna vez? ¿O no? Ni un pecador vino hoy, ¿no? Bueno, esa es la oración de Pablo. Dice, para que puedan llevar fruto a Dios cuando Cristo venga por ustedes, dice Pablo. Y escuchen bien, dice, y Él no tenga nada que reprocharnos. Eso es lo que está diciéndoles Pablo a los filipenses. Para que mi oración es que ustedes den fruto, que ustedes caminen, le dice a los filipenses, y que cuando el Señor venga no tenga nada que reprocharles. También les dice, las aflicciones que he tenido, dice Pablo, obraron para bien. Fíjense cómo los está animando, ¿eh? Él está en la cárcel, hermanos, y con necesidades, y pasaba frío, y todas las cosas que describe ahí si no me equivoco, en Corintios. No sé si es a los Corintios donde dice todas las aflicciones que él pasó. Y dice, todo esto obró para bien porque el evangelio de Cristo se ha predicado. Dice, y al final él concluye, y lo que me llegue a pasar en el cuerpo, capítulo 1, si muero, aún en eso quiero exaltar a Cristo, dice Pablo a los filipenses. Dice, aún si Dios desea que esté aquí, será un beneficio a ustedes, pero estoy dispuesto si el Señor me quiere llevar. Eso es lo que básicamente les dice. También les comenta que vivan de acuerdo al evangelio. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en el campamento el año pasado? ¿Sí o no? Dice, vivan de acuerdo como es digno del evangelio, como es digno de Cristo. Y Pablo les apela a esto, dice, pues quiero saber de ustedes que están firmes luchando para que otros crean el evangelio. Fíjense el por tanto, Todo esto que se mencionó ahorita es que Pablo se presentó con oración, con unos deseos muy altos sobre ellos, para que ellos dieran fruto, para que se amaran más, mencionándoles que sus aflicciones y quizás su muerte aún iba a redundar para él, pero que para él el vivir era Cristo y el morir ganancia.
Ahora, ya les dijo eso y dice el verso 1, por tanto. Es decir, está conectando lo que acaba de decirles en el capítulo 1 y por tanto quiere unir, escuche bien, la doctrina o las verdades que ya dijo con la práctica. Por tanto, ya les dije todo esto, por tanto, es decir, el efecto que tiene que tener esto o en consecuencia a lo dicho, dice Pablo, vivan de esta manera. Y en Nueva Traducción Viviente lo traduce así, esta parte, el verso 1 dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Pregunta. ¿Existe algún consuelo en su amor? Son preguntas que le está haciendo. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Pregunta Pablo. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Pregúntese también. Bueno, dice, nada completará más mi gozo, dice Pablo, en paráfrasis, que saber que ustedes tienen una misma forma de pensar respecto a Dios y respecto a nosotros. ¿Escuchó? Una misma forma de pensar respecto a Dios y respecto a nosotros. ¿Dónde nos ubica eso, hermanos? ¿Quién nos ubica a una correcta forma de pensar? ¿Quién? La palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Les dice a los filipenses, entonces sean uno en forma de pensar. A eso se refiere cuando sientan una misma cosa. No quiere decir, yo no siento lo que siente el pastor. No está hablando de sentimientos, no está hablando de emociones, hermanos. Está hablando de, la palabra griega ahí es froneo, habla de eso, mente, pensamiento. Entonces, él le dice, es necesario que tengan la forma de pensar unánime, una sola forma de pensar. Si es que en ustedes están estos afectos por Cristo y por su obra. Pregunto esta mañana, ¿están esos afectos en nuestro corazón, hermanos? ¿Estamos determinados a amar a Dios, amar a los hermanos, a todos los difíciles, empezando por el que ves aquí enfrente? ¿Estás dispuesto? Pero respondan, tú amor. ¿Están dispuestos, hermanos? Bueno, si están dispuestos, aquí está lo que Pablo les está apelando ahora. Todo esto es una apelación. Ahora les está diciendo, ok, entonces, ¿cómo van a vivir en este mundo? Como vivió Cristo. ¿Con cuál forma de pensar? Con la mente de Cristo. ¿Por qué habla Pablo de la mentalidad? Mis hermanos, acabo de comentar ahorita cuál era la mentalidad de esta ciudad romana, Filipos. ¿Cuál era la mentalidad? Orgullo, logros, estatus, posición, honor, honra. Todo esto se parece a nuestra sociedad hoy. ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿Se parecerá a lo que estamos persiguiendo? No conteste. Pero eso es lo que les está diciendo. Él está diciendo, Pablo está dando a entender, el evangelio, por eso dice, por tanto, el evangelio no se limita a ideas, a formas, a verdades, a promesas. El evangelio no se limita a eso. No se limita, escuche bien, a revelaciones acerca de Dios, a conocimiento. No se limita ahí. El evangelio, dice Pablo, debemos vivirlo a diario. ¿Cómo la ven, hermanos? El origen, comienza en pensar de acuerdo al evangelio. ¿Es así? Hermanos, ¿ustedes y yo queremos pensar de acuerdo al evangelio o estamos bien así? No tenemos más opciones. Como creyentes, Pablo les está diciendo, yo sé la condición de ustedes, yo estuve ahí, me persiguieron cuando estuvimos fundando esa iglesia y sé lo que están viviendo porque él se paseó de hecho él pasó por la vía Ignatia, ¿sabías? En ese tramo fue su primer tramo que caminó por ahí.
Cuando llegó a Neápolis, por ahí agarró. Y bueno, el punto es, Pablo sabía lo que estaban enfrentando. Entonces dice, ok, si ustedes piensan, si está ese anhelo en el corazón, si hay algo de Cristo en ustedes, dice Pablo, entonces, verso 3, nada hagas por contienda o por vanagloria. ¿Sí está eso, hermanos, del corazón o no? Como que tienen ganas de decir que sí, nada más. Dice, nada hagan por contienda o por vanagloria. Miren, algunos nos llamamos Bogdan contienda y otros Sidelín vanagloria, ¿no? Y así cada uno de ustedes, ¿sí o no? A veces nos distinguen rasgos de personalidad de la vieja naturaleza y a todos se nos ve, dijo el pastor, no me voy a ir solo, a todos se nos ven esos rasgos. Sí, hermanos, pero les digo algo, es vergonzoso. Es vergonzoso, hermanos. Es lamentable eso. No edifica, no construye, no ayuda a la iglesia, no ayuda al avance del reino de Dios. El asunto es, bueno, las preguntas que hace Pablo. Dice, ¿está eso en el corazón? Entonces, nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, por el contrario, con humildad. La humildad, hermanos, ya lo hemos platicado muchas veces. La humildad en nuestro contexto y en el contexto de los filipenses era el perro sarnoso que nadie quería tocar y que nadie quería vivir. ¿Estás aquí? Qué humillante, qué bajo. Pero Pablo empieza diciendo, soy siervo. No, pero a mí no me tienen que humillar porque yo soy el Bogdan. Y a mí no me tienen que humillar, y a mí no me tienen que dar la contra porque yo soy tal. Bueno, nada hagas por contienda por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, ¿como qué? Superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es tan contrario a nuestra carne y al sistema de este mundo y al sistema social que enfrentaban los filipenses. Es totalmente contrario. Me gustó mucho lo que dijo Charles Spurgeon, este predicador conocido. Dice, está muy interesante, miren, dice, las ovejas que pelean son animales extraños. Los cristianos que pelean son contradicciones evidentes. Amén. ¿Por qué Pablo dice no hagas nada por contienda por vanagloria? Porque la cultura, de nuevo, de los filipenses valoraba el honor, el estatus, los títulos, la fama, la vanagloria, la competencia, el poder, la posición. ¿Sabes cómo habían ganado, cómo había avanzado el Imperio Romano? Era una ciudad militar. Filipos. Los hermanos sabían de estos términos: posición, honor, estatus. ¿Y cómo se ganó eso? ¿A través de abrazos ganaron el imperio? No, contiendas, guerras. Eran peleonerísimos los romanos. Así como a veces, ¿no? Entonces, fíjense lo que está diciendo Pablo. Yo sé que ustedes están en medio de un contexto donde todo se tiene que luchar, competir, pelear para llegar, para adquirir reputación, porque así se fundó el imperio. Ellos estaban tan metidos en esa cultura y en la nuestra, hermanos, también sucede demasiado. La competencia, el honor, quiero que me respeten, a mí no me vas a humillar. Y cuando dice aquí en la palabra en griego nada, significa nada, ninguna posibilidad. Literalmente, ni siquiera una. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria. ¡Qué filtro, hermanos! ¿Qué se refiere la palabra contienda?
Bueno, habla de una ambición personal, carnal, egoísta. Habla de competencia, de rivalidad, de pleito. Habla de ganar algo sobre otros. No, te voy a ganar te voy a ganar a decorar. Te voy a ganar a predicar. No, mis argumentos son, no, te voy a ganar a tocar. Te voy a ganar aunque sea el lugar de aquí porque ahí me gusta sentarme. Competencia, rivalidad. En el reino de Dios, el Señor desaprueba totalmente eso. ¿Y por qué lo estaba diciendo Pablo a los Corintios? Porque justamente había dos hermanas que traían situación ahí. ¿Te acuerdas? Evodia y Síntique. Y eran parecidos a nosotros. Vanagloria, porque le dicen, nada hagan por contienda o por vanagloria. Bueno, vanagloria está muy interesante porque habla de orgullo sin fundamento. O sea, aquel que cualquiera de nosotros, ser humano, que nos enaltecemos por algún logro, por alguna cosa, por alguna pertenencia, por algún título, por alguna posición, Dios lo mira como un orgullo sin fundamento, un orgullo hueco, algo vacío. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, que en la vida cristiana, en lo que hagamos, en lo que sirvamos, no estamos corriendo para ganar posiciones o títulos, hermanos. No, ni respeto, ni a mí no me digas Bogdan, dime el hermano Bogdan, por favor, que para eso soy cristiano, para que me digas hermano Bogdan. No, o sea, no. Bueno, al contrario, dice Pablo, con humildad. Otra vez, ¿qué contexto vivían los filipenses? ¿Tú crees que los romanos eran bien humildes? Que llegaban así con sus espadas y los enormes y su armadura o todo lo que usaban, y llegaban así, buenas tardes, ¿cómo están? No, era con la frente en alto, con así la cara como el pastor, así, feroz pues, como el Iván. No, llegaban y aquí hay con qué, decían los romanos, ¿no? Era totalmente contrario, hermanos. Orgullo, dignidad. Bueno, eso se sigue promoviendo hoy en nosotros. Y tenemos que cuidar nuestro corazón, porque Pablo dice, no, así no se pueden servir, así no se pueden relacionar, así no pueden edificar, la iglesia no va a avanzar así. Al contrario, dice. Ahora, esta idea, al igual que hoy, hermanos, era tan contraria, para ellos tan contraria porque vivían otra vez bajo este imperio. Y el estatus, el estado, pues, la condición o la posición de la sociedad, de los ciudadanos romanos, se estructuraba de esta manera, de manera muy resumida lo voy a mencionar. En honor, en riqueza, en nacimiento y servicio público. Por ejemplo, se condicionaba por si nacías en una familia noble, y ahí, o sea, nacer en una familia noble ya era un beneficio enorme, pero luego de ahí había una serie de castas, según el dinero, la posición que tuviera la familia. Luego también por riqueza heredada o adquirida, también había una serie de clases de quienes tenían más dinero y tenían cierta posición. Ahora, si se nacía pobre, estaba una vía que se le llamaba el cursus honorum, que era curso de honores, que era una escalera o un escalafón oficial para ganar prestigio y poder. Fíjense, cada cargo daba honor, dignidad, fama y gloria. También estaba lo otro que eran la reputación en los cargos militares. Era tan importante y tan buscada que ellos, o sea, es decir, ellos al estar en esa posición, al tener rangos importantes, ellos te podían aceptar cualquier cosa excepto la vergüenza o perder fama. ¿Estamos aquí?
Ellos preferían morir antes de perder fama o enfrentar vergüenza. Para ellos la meritocracia era la clave y fue la clave del imperio, la meritocracia militar. Ahora, estos puestos que mencioné ahorita, al tener estatus, fíjense en lo que hacían, financiaban necesidades del pueblo, juegos, ¿no?, públicos, templos, reparación de caminos, beneficiaban al pueblo a cambio de, ¿qué crees? De honor, estatus y memoria pública. ¿A qué se parece eso? Bueno, entre nosotros no debe de ser así, hermanos. Eso es lo que enseña la Biblia. Mateo 20:26 dice, entre nosotros no será así. En el camino del servicio a Dios y a su iglesia es al revés. Los lugares de más posición, de mayor honra, son los que sirven más a los demás. Se distinguen porque sirven más a los demás. Cuando les dice, cuando habla de humildad, al contrario, con humildad, está hablando con pequeñez de orgullo humano. Es decir, una perspectiva pequeña, una perspectiva interna de mí pequeña. Totalmente contrario. Algunos de aquí ya los veo enojados porque le estamos diciendo pequeños, orgullosos. Pequeñez de orgullo. Humilde. No, yo, ¿cómo que yo? Sí, yo estudié, yo hice, yo gané, yo tengo. ¿En serio? Bueno, en el reino de Dios no es así. Baja opinión de sí mismo. ¿Qué? Si estás viendo que no me la acabo con mi autoestima. Bueno, el Señor dice en la palabra bien claro, ya nos amamos demasiado. Por eso el segundo mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti. ¿Tú crees que si el Señor no supiera que nosotros nos amamos de la patada, iba a querer eso para el prójimo? No. El Señor sabe que al amar a otro es un amor enorme, porque así nos amamos nosotros. Porque tú no te malpasas, ¿verdad? Bueno, no, aunque no digas sí, no nos malpasamos. Gracias a Dios. Espero, ¿verdad? Pero es totalmente contrario. Baja opinión de sí mismo. Significa vivir en dependencia total del Señor. Es decir, sin confiar en uno mismo. Al contrario, dice, no hagas nada por contienda, por vanagloria. Al contrario, con humildad. Cuando vamos a servir, cuando vamos a ayudar, cuando pretendemos servir al Señor y a los hermanos y ayudar a alguien, es con pequeñez. Una señal del tamaño, ¿quieren un ejemplo? ¿Sí o no? Sí. Una señal del tamaño de nuestro orgullo, aquí van, algunas. Ahí cada quien, ahí van para todos nosotros. Una señal del tamaño de nuestro orgullo es, qué buenas ideas tengo. Pero qué bien concluí. Qué genial hago esto o aquello. Qué bien aconsejo. No, todos deberían escuchar mis ideas. Es que las formas de los demás no se ven bien. Es que esos gustos que tiene, qué feliz estoy de ser tan virtuoso. Hermanos, en los ojos se le ven que están pensando eso aquí algunos. Otro ángulo de nuestro orgullo, otro ángulo. Qué mal lo está haciendo. No, si yo lo hiciera, yo no lo haría así. Mira la forma de pensar de tal. Mira cómo concluye. Ay, pero qué feos gustos tiene, mira. No, pues pero por eso les va así, porque no me piden consejo a mí, pues. No me dijeron nada, pues mira. Si tan solo me escucharan.
etcétera, etcétera. Pablo dice, al contrario, dice, con humildad. Nada por contienda, nada por vanagloria. Y aquí ya entramos un poquito más a la parte central. Vamos a empezar a entrar. Haya pues que esté en nosotros. Haya pues en vosotros este sentir, esta forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, esto es un nivel muy elevado de cristianismo, hermano. Bueno, es el nivel del cristianismo, no un nivel muy elevado. Si lo comparamos a un cristianismo como el que la mayoría quizá profesa, donde yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Oye, pero al que no tolero ver es al pastor, al Carlitos, al Bogdan, no, a eso sí, no más no. Pero gloria a Dios, estoy bien con el Señor. O viceversa. No, dice, haya esta forma de pensar que hubo en Cristo. Fíjense hacia dónde lo va a llevar. Ya dijo, nada por contienda, nada por vanagloria, con humildad. Y luego dice, pero que haya esta forma de pensar. Y aquí nos pone el parámetro, la vara. Es Cristo, dice, Él siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. Él se despojó. Él se despojó, Él se humilló, Él se hizo obediente, Él se hizo siervo. Tengo un compañero, trabaja con nosotros ahí, que decía, es cristiano también, y decía, no, es el Rodolfo, y decía, hace años, lo pasaba y lo visitaba, a un amigo de él, un brother. No, hombre, este brother sí es un siervazo. Uy, ¿yo qué soy? Le decía. Un siervillo de perdida. Y si no, un siervazo. Y a veces manejamos esos términos. El Señor dice, Él se hizo siervo, Él se humilló. Bueno, cuando dice, haya pues, lo que está haciendo Pablo aquí es todas estas ideas, todas estas palabras de cómo empezó. Si hay, ¿te acuerdas? Verso 1, ¿sí o no? ¿Hay alguna, lo leíste? ¿Existe algo de eso? Ahora dice, que haya pues. Dice, que haya, ya no es, el primero era condicional, si hay. Es algo que solo ellos sabían. Pablo no lo sabía, no conocía el corazón. Pero ahora Pablo demanda y apela y dice, haya en ustedes en la mentalidad de Cristo. Por tanto, así que, dado lo anterior, tengan la mentalidad de Cristo. Si en verdad existe tal cosa entre ustedes, las preguntas que soltó en el verso 1, entonces demuéstrenlo, dice, con el comportamiento, con la forma de pensar. ¿Y qué podemos ver así de manera muy general aquí? Pues este es uno de los textos más profundos de toda la Biblia, hermanos. Vemos a Cristo allá, preexistente, Dios, siendo Dios. Vemos su vaciamiento, su encarnación, su servicio, su obediencia, su sacrificio. Pablo dice, esa forma de pensar es la que tenemos que tener nosotros. Otra vez, sentir no es sentimiento, hermano, es pensamiento, froneo es la palabra, mentalidad, actitud mental. ¿Qué debe de haber en nosotros? La actitud mental, la disposición a pensar como Cristo piensa respecto a Él, siendo Dios. ¿Cómo podemos entender esa parte siendo Dios? Tomar la forma de un hombre. Dios con toda su gloria, adorado por millones y millones de ángeles, en total luz, en total santidad, perfección, y decir, voy a meterme en el vientre de esa señora, voy a nacer, y voy a llenarme de tierra, y voy a estar con ellos, y me voy a dejar que me hagan pedazos. Mis hermanos, ¿el siervazo? ¿Qué título quieres? ¿Cómo quieres que te digan? Cristo dice, se hizo siervo.
Bueno, la raíz de la palabra sentir o froneo, pues, fíjense bien, la raíz tenía que ver con entrañas o diafragma. Entonces lo que quiere decir es que haya en nosotros lo que realmente le da vitalidad o al interior de tu vida. Es Cristo, es la mente de Cristo, hermanos. Tengan, dice Dios habla hoy en la versión, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo. No hay otra vía, hermanos. Cristo en toda su gloria, en su señorío, en su preexistencia como Dios, se dispuso a dejar su posición. Escucha, Él dejó su posición, descendió, se encarnó en humanidad y en esa humanidad fue humillado a lo más bajo posible. El Dios de toda gloria la dejó para llevar sobre Él mis más sucios y perversos pecados, al igual que los tuyos, los de toda la humanidad en todas las eras. Mis hermanos, pregunto, ¿qué tan detestable, qué tan horrendo fue eso para el Dios Santo? ¿Qué tan alto fue el costo que pagó el Hijo al dejar su gloria? Hebreos 12:2 dice que Él tuvo en poco lo que le harían por el gozo, el fruto, la gloria del Padre. Cristo vio el gozo, vio la gloria que le daría al Padre en su perfecta obediencia. Vio la voluntad del Padre cumplida, te vio a ti con el título Hijo de Dios y viviendo para Él. Miró a millones, a millares de ángeles y redimidos adorando al Padre y alegrándose por todos sus méritos. Podemos pensar en Cristo al lado del Padre diciendo, escucha, mira Padre, a todos los que salvé. Mira cuántos pecados perdonados, mira cuánta gloria dan los ángeles y estos hombres, mira cuánta justicia y gracia. Mira Padre. Él lo dejó todo. Dijo Catherine Booth, dijo, Dios pudo haber salvado al mundo desde su trono, pero Cristo eligió el camino del siervo. La grandeza del cielo se mostró en la humildad de la tierra. La encarnación es el descenso voluntario del amor. Pablo dice, al vivir entre ustedes, al vivir para el Señor, si padecemos o dejamos algo para servirle, si vemos un costo, si vemos un esfuerzo, piensen como Cristo, dice Pablo, vean el gozo y lo prometido al final de la carrera. El premio es Él. ¿Lo alcanzas a ver, hermano? El premio es Él, es lo único que no te van a poder quitar, es lo único que no me van a poder quitar. La vida del Hijo, el Hijo en la eternidad. Todo lo demás, no lo vas a tener, ni hijo, ni esposo, ni dinero, nada, ni título, nada. Pero al Hijo sí. ¿Quieres al Hijo? ¿En serio? Dice, escuchen la pregunta. ¿Cabe resistir entonces en alguna manera el despojarnos? ¿Nos podemos resistir al ser humillados? No, yo no quiero ser humillado. No, si yo tengo la razón. ¿Cabe la manera de resistir al servir al Señor por completo? ¿A la vergüenza por su causa? Fíjense lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 5:11-12, en palabras para todos. Dice, cuando la gente los insulte, los persiga y hable mal de ustedes por seguirme, sepan que son afortunados o bienaventurados a los ojos de Dios. Pónganse contentos o gócense y alégrense porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. ¿Cuántos quieren esa recompensa? ¿O quieres aquí las recompensas? ¿Dónde las quieres? Así también fue como maltrataron, dice, a los profetas que vivieron antes de ustedes. Escuchen, hermanos.
Muchos se les hace un excelente mensaje el Evangelio. La vida es bien bonito, ay, cantar, abrazar a un hermanito, gloria a Dios, un cafecito, panecito, todo muy bonito. Pero cuando viene el momento de enfrentar vergüenza o humillación, o dolor, o padecimiento, o cruz, ¿qué pasa? ¿Cómo concluimos? Ahora, este texto que acabamos de leer donde dice, bienaventurados son, el Señor lo dijo, bienaventurados. ¿Lo crees, hermano? ¿Sí? Bueno, vamos a ver el resultado del Señor. Aquí está la respuesta. Fíjense, verso 9, por lo cual, es decir, por esta humillación que hizo el Señor de dejar su trono, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más elevado, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Posición, autoridad, rango, poder, gloria, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Pablo también le comenta esto a Timoteo, pon atención en esto, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la vida cristiana, de la piedad. Él, Cristo, fue manifestado en carne, justificado en espíritu. Esto quiere decir, Él no fue culpable de nada, Él inocente, totalmente limpio de todo pecado. Dice, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Lo alcanzas a ver? Pero todo lo que Él pasó, Él dejó. Él no se aferró a eso. Él se despojó. Él es el siervo en quien podemos poner nuestros ojos, nuestra mirada. Todos los otros siervos con minúscula de aquí de este mundo te van a fallar, hermano. No pongas tu mirada en los siervos, en los siervitos. Por tanto, aquí viene otro por tanto. O sea, es decir, en respuesta a esto que acabamos de ver de Jesús, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí viene el compromiso. ¿Se quieren comprometer o no, hermano? ¿Nos comprometemos, sí o no? Ocupaos en vuestra salvación como quieras, cuando quieras, cuando tengas ganas, cuando tengas bien, o sea, que todos los pagos se te hayan reflejado en la cuenta. Cuando tienes gasolina suficiente, cuando te sientes 100% bien, todo. ¿Eso dice el texto? ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Y sabes qué significa ocuparse? Pues eso, ocuparse, trabajar hasta el final. Eso implica, la idea es acabar en el sentido del término de nuestra vida. Acaba tu vida aquí para el Señor. Terminemos nuestra vida aquí para el Señor. Hermanos, pongamos la mirada en terminar la carrera. ¿Cómo la ves? Y Él nos dice cómo, temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué temor y temblor? Porque, bueno, en el contexto de ellos también había hombres y mujeres muy ligeros, es decir, personas o creyentes que habían profesado decir, no, yo sigo a Jesús, pero con un montón de condiciones. Sin cruz, pues. Cristianismo sin cruz, sin persecución. Se me pone algo contrario y la viento la cruz por allá. Pero aquí en la iglesia, la más grande, denme, pastor, denme la cruz de 200 kilos para que vean que yo sí sufro por el Señor. Y saliendo ahí, vámonos. No, con temor y temblor. Y es todo un tema, ¿no? Porque aquí no está hablando de un miedo de pérdida de salvación. No habla de eso.
Está hablando de un temor sano y congruente con la Biblia, de no ofender a Dios, de revisarnos constantemente. Hermanos, ¿necesitaremos revisarnos constantemente? Mira, hermano, no somos como el carro, que a los 6 años le cambias el aceite. No, nosotros necesitamos revisarnos y examinarnos constantemente a la luz de la palabra. Y si no, mínimo, prende el escáner. Ahí tu esposa, amor, ¿cómo ando? Dime la verdad. Prende el escáner. ¿Tienen un escáner tan potente? ¿Sí o no? La verdad, estuvo mal lo que le dijiste, contestaste mal, miras las intenciones que trae, no le contestes eso, y ya te vas haciendo chiquito, ¿no? Dices, sí. Bueno, ¿cuánto más el Señor? ¿Cuánto más el Señor? O si tú eres quien periódicamente nunca se revisa el corazón, pregúntale al que tienes más cerca, a tu esposo. ¿Cómo estoy? ¿Parezco cristiano? ¿Concluyo como un cristiano en verdad, amor? Pues no. Trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué implica eso, hermanos? Va a estar bien cortita, gracias a Dios, esta enseñanza. Para ustedes, ¿no? Y para mí. La santificación es responsabilidad nuestra en cooperación con el Espíritu Santo. El temor y el temblor implica eso. La santificación es responsabilidad nuestra en cooperación con el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el texto antes? Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ah, bueno, entonces está fácil. Cuando Dios ponga el sentimiento en mí, es que el Señor quiere que me arrepienta y deje cosas. No, Señor. Ese efecto ya estaba ahí planeado, Para que vean, hermanos, que todo está preparado. Miren, la santificación es nuestra responsabilidad y dice la Escritura que Dios pone el querer como el hacer. Bueno, finalmente Él produce los afectos y los deseos de hacer su voluntad, pero no nos forza, hermanos. Él pone el impulso, pone el poder, pone las herramientas, pero nosotros tenemos que cooperar y obedecer y ofrecer obediencia y morir y negarnos a nosotros mismos. La Escritura está llena de quita de ti esto, aparta tu pie. ¿Sí? De eso está llena la Escritura. Mis hermanos, el fruto, el gozo está adelante. Falta menos para encontrarnos con el Señor, hermanos. Vale la pena vivir imitando el modelo de Cristo. Vale la pena humillarnos voluntariamente. Por ahí comentó una vez un predicador, humildad no es al que lo humillan, sino el que se humilla voluntariamente. Qué diferencia, ¿no? En principio, bajo la voluntad de Dios, reconociendo que nosotros no vamos por la vida como lo que estaban enfrentando los filipenses. Yo quiero posición, yo quiero lugar, yo quiero que me respeten. A mí dime esto, a mí dime lo otro, posición, lugar. No, dice, siervos. Y Pablo es lo que está apelando en el corazón de los hermanos de los filipenses. Siervos en el corazón. Y ya, el verso 14 al 18, lo voy a leer. Básicamente antes de dar las 3 conclusiones. Dice, hagan todo sin murmuraciones. Ahora, si ya se puede, así sí se puede. Todo sin murmuraciones y contiendas. Otra vez. Para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, tomados, agarrados, aferrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo,
yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y dice, esto está bien impresionante lo que dice al final, dice, y aunque sea derramado en libación, era una ofrenda líquida, si era de un animalito o algún otro elemento, se vaciaba completamente o se desangraba. Dice, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, si yo soy derramado, dice, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y en servicio de vuestra fe, dice, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. Les está diciendo un hombre desde la prisión, un hombre azotado, un hombre con muchas necesidades, pero un hombre que ama y que sirvió a la iglesia. Y está en sus últimos días. ¿Cómo la ves, hermanos? Él ya les dijo a la iglesia, tomen el ejemplo de Cristo. No busquen lo que buscan todos los demás. Tomen el ejemplo de Cristo. Conclusión. 3 puntos pequeños. La verdadera unidad cristiana, escuchen, solo es posible cuando hay humildad y servicio mutuo. ¿Cuánto tenemos que trabajar y crecer en eso? ¿Sí estamos aquí, hermanos? La verdadera unidad cristiana solo es posible cuando hay humildad y servicio mutuo. El modelo perfecto de humildad y obediencia, ¿quién es? Cristo. Es Él. Y finalmente, la iglesia vive en verdadera unidad cuando imita la humildad y obediencia de Cristo, confiando en que Dios es quien exaltará y recompensará al que se entrega por amor. Finalmente, mis hermanos, la recompensa en este mundo puede ser la falsa fama o la vanagloria. Esa es la recompensa que hay aquí, nada más. Pero el Señor ofrece, Él dice, galardones, premios, coronas. Él las ofrece. Deben de ser deseables para ti y para mí. ¿Estamos aquí? Todo lo que tú hagas para Él, sea poco, sea mucho, todo lo que hagas en esta vida, Él lo recompensará en esa eternidad. Como han mencionado muchos, ¿no? Si nuestro servicio es pasado por el fuego un día de cara al Señor, y bueno, pasaste ahora sí que de panzazo. Sí, la verdad, así dice la Escritura. Miran que no lleve nada, pero pasó, es salvo, pero no tiene nada que ofrecer al Señor. No habrá nada. No va a haber tristeza ya ni dolor, pero no sé, se va a llamar de otra manera. No traes nada. Bueno, acá donde no traen nada, vente para acá. Decía el pastor, no, acomodar carros ahí de oro, carruajes de oro, ¿no? Hermanos, es deseable poner nuestra mirada en el siervo sufriente, en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, muchísimas gracias por esta mañana. Gracias por hablarnos desde la escuela dominical, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que pudimos tener para adorarte, para bendecir tu nombre. Gracias, Señor, por las enseñanzas de los pequeñitos en sus salones. Gracias por todo, Señor. Estamos agradecidos y queremos seguir el consejo de tu palabra, que nos regocijemos, que nos gocemos, Señor, porque por la obra que tú hiciste y porque podemos aspirar, Señor, a esa herencia, a esa recompensa que tú has prometido y que tú pones delante de los tuyos. Padre, permítenos poner nuestra mirada, Señor, en el siervo sufriente como el mayor ejemplo. Tú te despojaste de todo, Señor, y dejaste la adoración de los ángeles en ese momento
estar al lado del Padre, para descender, Señor, a tomar un cuerpo humano, pequeño, para estar entre nosotros, Señor, y para ser humillado y aplastado, Señor, como lo fuiste. Pero en tu mirada y en tu corazón estaba agradar al Padre, Señor, y también, Señor, al hacerlo nos estabas amando a nosotros. Muchísimas gracias por eso, Señor. Ciertamente, Señor, no nos salva el hecho de que nos ames, pero sí nos salva, Señor, la gran verdad de que tú pagaste por nosotros. Y podemos decirlo confiadamente, gracias por eso. Muchas gracias. Queremos valorar, Señor, esta salvación tan grande, este misterio tan grande, Señor. Pero necesitamos tu ayuda. Sabemos que la tenemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.